continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Sábado 6 p.m., reunión de jóvenes y adolescentes W. Un sábado cada 15 días de 4 a 5 p.m. tendremos W Kids. Todas nuestras reuniones de lunes a sábado son a través de la aplicación Google Meet. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Muy buenas noches, querida iglesia. Muy buenas noches a todos los que en esta noche ven esta transmisión. En el lugar donde usted se encuentre, de parte de la Iglesia Wesleyana de Chía, les damos la bienvenida. De parte de nuestros pastores Carlos y Amanda Moreno y de todo el liderazgo de nuestra iglesia local. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. El título de mi reflexión se llama Evangelismo sin tapabocas. Estaba orando al Señor, le estaba pidiendo su guía y su dirección. No ha sido fácil, no es fácil realmente sacar una enseñanza, sacar una predicación. Y estoy plenamente convencido de que la predicación debe tocar primero que todo al predicador. El predicador es el primero que debe estar viviendo la palabra. Y pues gracias al Señor, lo que voy a compartir en esta noche tiene mucho que ver con lo que hemos estado haciendo últimamente como un pequeño puñado de hermanos de la iglesia, y es el evangelismo. Como lo dije, mi predicación se llama Evangelismo sin tapabocas. Estamos en una época donde este instrumento se nos ha vuelto indispensable para nuestra vida social. Este instrumento salva vidas, pero este instrumento también nos ha hecho como iglesia escondernos detrás de este pedazo de tela. Bien es cierto que nos protege, pero también entre más grande sea, más está escondida nuestra identidad detrás de un tapabocas. Usted se encuentra en una transmisión de la Iglesia Wesleyana, como ya lo dije. Y quiero citar una frase para introducción de mi tema, y es 2 preguntas que Juan Wesley le hacía a sus predicadores. Cuando Wesley recibía en su casa a los jóvenes que habían sido enviados a prueba a predicar, les hacía 2 preguntas. ¿Se ha convertido a alguien? ¿Se ha enojado a alguien? Si la respuesta era negativa, les decía que no creía que el Señor les hubiese llamado a predicar el Evangelio, y les enviaba a hacer otras cosas. Y decía, cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, o la gente se convierte o la gente se enoja. Hoy quiero llamar la atención con esta frase de nuestro fundador, de Juan Wesley, de aquel que enseñó la teología que supuestamente hoy en día como iglesia wesleyana predicamos, que es la teología de la santidad, y de lo cual se hace tanto énfasis. Él hizo tanto énfasis fue en la predicación de la palabra. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Qué enseñamos nosotros? La gente cuando nosotros le predicamos, ¿la gente se convierte o la gente se enoja? Porque si la gente no está convertida de lo que nosotros predicamos, nuestra predicación no está cumpliendo con su objetivo. O si la gente no se enoja, porque cuando la gente es confrontada con su pecado,
Debe haber algo, debe suceder algo. El Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver uno de los pasajes que están en el Antiguo Testamento de uno de los profetas que a mi juicio ha sido uno de los profetas que más duro le ha tocado, que les mandaron unos mensajes más certeros. El Señor le dio uno de los mensajes más certeros, que creo que se aplicaba para ese tiempo y se aplica para este tiempo. Ezequiel, capítulo 33. Y quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Se llama, el pequeño título que tiene este pasaje se llama El deber del atalaya, o el deber del vigía, o el deber, si lo traemos hoy, el deber de un celador. Dice así la palabra del Señor. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Versículo 6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Versículo 7. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo, por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán por sus pecados, y te haré a ti responsable de su muerte. Versículo 9. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. ¿Por qué les decía que es uno de los profetas donde más duro le ha tocado el mensaje y donde más fuerte creo que ha sido la responsabilidad que Dios le ha colocado? Aquí Dios le está diciendo a Ezequiel que de cierto el pecador iba a morir, pero que él tenía la responsabilidad de advertirle. Él no los iba a convertir, pero él sí les iba a avisar del peligro que se acercaban, y ellos verían si tomaban lo que él estaba diciendo o en serio o lo dejaban. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer él? Dar el mensaje. ¿Cuál era la función del atalaya? Pues el atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad para advertir el peligro. Esta persona estaba en la parte más alta, se hacía una especie de casetica en la parte más alta, y era la que estaba allá y anunciaba si venían enemigos o si venía alguien de otro reino, pero que eran amigos, que eran amistosos. Se mantenía una torre de vigía, la cual estaba en un punto alto, con una buena visibilidad, como una torre o las murallas de la ciudad. Si no veía al enemigo a tiempo, pues hombre, si él se descuidaba y no veía al enemigo a tiempo, la ciudad no tendría oportunidad de defenderse y pues sería destruida completamente, sería arrasada. El hecho de no advertir, el hecho de que el atalaya no estuviera precavido, no estuviera en su lugar para avisar el peligro, era considerado de alta traición y podía costar muchas vidas. Sobre los hombros del atalaya estaba la vida, la integridad física, económica de toda una ciudad, de todo un pueblo. Por eso era tan importante la función de este atalaya. Si nosotros traemos eso a este tiempo, nosotros como iglesia, nosotros el pueblo cristiano, somos el atalaya que Dios ha dejado para este tiempo.
Así como Ezequiel tenía la misión de advertir a la gente del peligro y tenía la misión de advertir a la gente del pecado que ellos estaban cometiendo, hoy en día nosotros, aquel que ha nacido de nuevo, esta palabra va dirigida a la iglesia. A ti como iglesia, mi querido hermano, a ti como iglesia. Yo no sé, la verdad yo no lo sé, si tú has recibido a Jesús como dueño y Señor de tu vida. Yo no lo sé, solo lo sabes tú y el Señor. ¿Qué hace un Señor? Se enseñorea de la vida, se enseñorea de todas las áreas de aquel hombre o de aquella mujer en la cual se ha entronado en su corazón. Entonces, Ezequiel lo que tenía era que profetizarle, decirle a la gente que se apartara de su pecado. La función de Ezequiel era advertir. Y si no lo hacía, Ezequiel sería el culpable también por la muerte. Y si Ezequiel lo hacía y la gente no se arrepentía, la culpa no era de Ezequiel, porque Ezequiel había entregado el mensaje. Como lo dije, esta palabra se llama evangelismo con tapabocas. Como atalayas o centinelas, nosotros en este tiempo, como ya lo dije, somos puestos o enviados por el Señor, y es nuestro deber como iglesia dar el mensaje. Nuestro deber, lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que el Señor nos mandó a hacer en Mateo capítulo 28, lo que tanto hemos hablado de la gran comisión, lo que tanto hemos hablado de la misión y de la visión de la iglesia, de la visión, ser una iglesia apasionada por Jesús, para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Pero tú tienes esa visión en tu corazón, mi querido hermano. Tú compartes la visión, tú tienes al menos esa visión en tu corazón. No te duelen las personas que parten a tu lado. Es más, yo te diría en esta noche, con el temor del Señor en mi corazón, con el temor del Señor en mi corazón, ¿tú estás seguro de tu salvación? ¿Realmente lo estás seguro? ¿Realmente lo estás? Porque una cosa es estar seguro bajo mis propios argumentos, porque asisto a la iglesia, porque presto un servicio, estoy de ujier, estoy en la alabanza, estoy prestando alguna actividad en algún ministerio interno de la iglesia, o de pronto no estoy prestando ningún servicio dentro de la iglesia, pero ¿realmente eres salvo? ¿Tienes al Espíritu de Dios dentro de ti? Mi querido hermano, como lo dije, el deber de la atalaya es mostrar el mensaje. El deber del pueblo es recibirlo o rechazarlo. Hoy mi función es darte el mensaje. La opción tuya está en recibirlo o en rechazarlo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando vamos al parque, que te invito a que te unas a este tiempo de evangelismo que estamos haciendo los sábados. Somos 3 personas, somos 4 personas, por mucho somos 6. Mi querido hermano, tan solo una vez tuvimos como 20 personas, pero somos una iglesia de más de 150. ¿Dónde estabas? Hoy esta ciudad te necesita, Chía te necesita, el lugar donde estás te necesitan, tus familias que es inconversa te necesita, tus vecinos necesitan ver a un cristiano. Como lo dije, este instrumento ha servido para que nos escondamos. Estamos rezagados de todo el mundo. Ni siquiera en esto confiamos. ¿Sabes por qué? Es tanta nuestra inseguridad, mi querido amigo. Hoy hay sentir en mi corazón de hablar que estamos en unos tiempos muy complicados. Ha fallecido gente tan cercana a la iglesia, no solo de mi familia, gracias a Dios, no, pero tan cercana a la iglesia, hermanos que estuvieron con nosotros, hermanos que estuvieron aquí sentados en estas sillas, compartiendo contigo, compartiendo conmigo, compartiendo con los demás, hermanos que no crecieron en la fe, mi querido amigo. ¿Tú estás creciendo en la fe? ¿De qué forma estás creciendo? ¿Estás escondido en 4 paredes? ¿Te llama a ser un hijo de Dios? ¿Te llama a ser ministro de Dios? ¿Compartes tu fe? Hoy te lo digo con amor en mi corazón, te lo expreso desde lo más profundo de mi corazón, mi querido amigo. Como cristianos también necesitamos estar vigilantes, es nuestra función.
Jesús le dio a sus discípulos la misión de anunciar la salvación. Somos responsables de eso. Mire, Charles Spurgeon dijo una frase muy interesante. La Biblia no es la luz del mundo. Es la luz de la iglesia. La Biblia es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee a cristianos. Otra vez, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. ¿Qué tan buenos cristianos somos? Vosotros sois la luz del mundo, nosotros, los que caminamos, los que nos movemos, los que hablamos, somos la luz del mundo. El mundo no lee la Biblia, pero el mundo lee a los cristianos. El mundo ve a los cristianos. Con nuestro testimonio, hemos ayudado a que otros lleguen, les hemos hablado para que otros lleguen, o hemos sido tropiezo para que otros lleguen. Ser vigilantes es una responsabilidad para hacer bien el trabajo. Necesitamos estar atentos a Dios en todo momento. Reúnase en los momentos de oración. Estamos orando todos los días a las 9 de la noche. 1 horita estamos orando todos los días. Y los miércoles también hay tiempos de oración. Los miércoles y los sábados a las 5:30 de la mañana. Mis queridos hermanos, es un tiempo en que la iglesia aún necesita aún más. Necesitamos aún más unirnos en este tiempo de oración, de clamor a nuestro buen Dios. Sabemos que Dios tiene misericordia por las almas. Si Él no hubiera tenido misericordias por las almas, no hubiera puesto una atalaya, como Ezequiel en ese tiempo. Si Dios no tuviese misericordia para este tiempo, Dios no hubiese dejado a la iglesia. Nosotros, en el momento en que hubiéramos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nos hubiéramos ido de este lugar, ya no estaríamos sobre esta tierra. Dios nos hubiera quitado. Pero Dios tiene misericordia del mundo, Dios tiene misericordia de tu familia, Dios tiene misericordia de tus vecinos, de tus amigos, de la gente que conoce. Dios tiene misericordia de la gente que se sienta en el parque a veces, que no sabe ni qué hacer y está esperando una voz que les diga, que les hable del Evangelio. Dios tiene misericordia de esta ciudad. No le pidamos más misericordia al Señor. El Señor está demostrando al mundo su misericordia por medio tuyo y por medio mío, por medio de los pastores, por medio de todos los ministros de la iglesia. Este es el momento en que la misericordia de Dios está expresada al mundo por medio de la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, tú eres una demostración de la misericordia de Dios, mi querido amigo. Tú eres el atalaya de este tiempo, somos el atalaya de este tiempo. Mi querido hermano, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti. Si tú crees únicamente en lo que te gusta, pero rechazas lo que no te gusta, no crees en el Evangelio. El Evangelio es integral, estás creyendo en ti, en tus argumentos, en lo que tú quieres entender, en lo que te gusta. Todos los cristianos necesitan ser agresivos en la proclamación del Evangelio. Todos los cristianos necesitamos ser agresivos, necesitamos mostrar a Jesús. Mi querido amigo, necesitamos mostrar a Cristo, necesitamos mostrar al Jesús de la vida. Así como en Ezequiel, hoy también los atalayas de este tiempo tenemos responsabilidad ante el Señor y ante el mundo. Así como el Señor le demandó a Ezequiel responsabilidades, hoy tú y yo tenemos responsabilidades. Tú y yo tenemos responsabilidades. Mis queridos hermanos mayores, abuelitos, ustedes son las columnas de la iglesia. Sus oraciones son las que están sosteniendo la iglesia. No dejen de orar, pero su tiempo no se ha acabado. Su tiempo no se acabará hasta que el Señor se los lleve de esta tierra, y aún hay vida en ustedes, aún hay aliento en sus cuerpos, aún hay aliento en su nariz, aún hay fuerza. Hablen de Jesús a sus familias, hablen de Jesús a aquellos que los conocen. En Juan 14:17 dice el Señor: el Espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mi querido hermano, no se le puede pedir al mundo que conozca de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no tiene la verdad, no tiene el Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios en ellos? La iglesia. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en nosotros, somos su casa, somos su morada, somos su templo. Y el Espíritu Santo nos ha redargüido a nosotros de pecado, de justicia y de juicio para que nosotros le hablemos a otros y les mostremos la verdad del Evangelio. Tanto así, mi querido amigo, el mundo necesita conocer a Jesús. El mundo anda detrás de una religión, el mundo anda detrás de religiones, caminando bajo ritos, los ritos que hay que hacer. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer no sé qué. Anda detrás de una cruz, anda detrás de sus costumbres, pero Jesús está lejos, anda viviendo sus propios caminos. Si tú y yo tenemos a Jesús como Señor y Salvador, si Jesús es el dueño y Señor de tu vida, es el tiempo, mi querido amigo y mi querido hermano, que ores, que te unas a los tiempos de intercesión, de clamor a nuestro hermoso Dios. Es el momento en que nosotros como iglesia nos pongamos en la brecha, que oremos, nos postremos de rodillas, busquemos al Señor en unidad. Pero también es momento, este es el tiempo de abrir nuestros labios. Este es el momento, no habrá otro momento. Este es el momento indicado. Tú y yo no viviremos otros momentos como estos momentos, en que el mundo necesita una esperanza, y la esperanza se llama Jesucristo, en que la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo, nuevamente te lo repito, la expresión de esa misericordia somos tú y yo. Lo que Dios ha mandado sobre esta tierra somos tú y yo. No es la primera pandemia, no es la primera pandemia, no es la primera enfermedad que se riega así de una manera como está sucediendo hoy en día, no es lo primero. Ha habido otras en los últimos siglos, la peste bubónica, la viruela, la pandemia de la gripe, el cólera. Muchísimos de ellos han habido y han matado cantidad de personas y muchísimos más que en este tiempo. Pero siempre hay hombres y mujeres que se colocaron en la brecha. Tú y yo somos el producto de ellos, de los que se pusieron en la brecha y aún a propia de sus propias vidas, compartieron la salvación, compartieron y mostraron a Jesús. Y gracias a los que se salvaron, gracias a ellos, el Evangelio se ha venido regando. Tú y yo somos el producto de ellos. El camino a la cruz está lleno de sangre. El camino a la cruz está pavimentado de sangre. Y la primer sangre que fue derramada fue la de Jesús. Y de ahí para acá, mártires. Muchísima gente ha fallecido por causa del Evangelio. Pero ¿saben qué? Fue el gozo, murieron con gusto, murieron con alegría, porque dieron a compartir el Evangelio, mostraron a Jesús con sus propias vidas, con sus palabras, con sus acciones. Nos encontramos frente a una pandemia que está matando cantidad de gente, pero saben que las cosas no pintan bien, cada vez están pintando peor. Estamos en una nación ahorita, estamos en una nación donde hay revueltas, donde hay un descontento social. La gente se cansó de ver la corrupción en medio de la sociedad, la corrupción gubernamental. ¿Eso es malo? No es malo, es normal. Pero el problema no es ese, que el enemigo se está moviendo por todos lados, que el diablo se está moviendo, que el diablo está haciendo muchas cosas. Mi querido amigo, el diablo, esa es la función del diablo. El diablo tiene al mundo. ¿Dónde está lo raro de eso? Lo raro sí es que la iglesia está encerrada. Eso sí es raro. Eso sí es anormal. La función de la iglesia no es estar encerrada. Ahí es donde está el problema. Tenemos mega iglesias. Tenemos gente dentro de las iglesias que se mueven en los ámbitos gubernamentales. Pero lastimosamente, solo unos pocos de ellos, tan solo unos pocos,
cumplen con su función. ¿Y tú? ¿Qué opinas, mi hermano? ¿Tú cómo estás viviendo tu vida cristiana? Dice, hay una frase anónima que dice: la persecución es buena para quienes aman a Jesús profundamente, pero no es buena para quienes aman a Jesús tan solo un poco. Mis queridos hermanos, en Hechos 1:8 el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como si fuera para nosotros, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seré testigos en Chía, en mi vereda, en mi ciudad, donde yo vaya, donde yo camine. Hoy en día, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder, tenemos la autoridad. ¿Tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Yo sé que prédicas como esta no te gustan, pero mi amado hermano, hoy te quiero incomodar. Cada vez que yo pueda pararme, que se me dé el privilegio de estar aquí, puede que no guste, pero creo con todo mi corazón, porque el Señor me lo ha mostrado, que estamos en un tiempo de cambio, que si la iglesia en este tiempo no cumple con su función, seremos absorbidos. Nos pasará igual que en los países vecinos. La iglesia será oprimida, será menoscabada, será pisoteada, no cumplirá con su función, y cuando se quiera despertar, le va a costar mucho. Lo que le pasa al mundo y a la sociedad no es raro. El problema está, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Mis amados hermanos, que el tapabocas no selle nuestros labios para hablar de Jesús, pero que el tapabocas nos cuide del virus, del COVID-19, para proteger nuestras vidas. No les estoy diciendo que seamos unos locos y a salir a predicar así nomás, no. Protejámonos, cuidémonos, pero hablemos de Cristo. Que este no sea un impedimento, ni que nos escondamos detrás de Él. Tú y yo tenemos responsabilidades. Amén. Evangelismo con tapabocas. Tú y yo somos los Ezequieles de este tiempo. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor, y en este resto de nuestra vida. Lo que tú tengas a bien, Señor, oh Dios, tenernos sobre la tierra, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, oh Dios, a coger tu evangelio, tu palabra integralmente, Señor, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, lo que nos anima, lo que nos exhorta, lo que tú quieras hacer, Señor. Pero guíanos y ayúdanos, Señor. Padre, sabemos que lo que vive nuestra nación, Señor, en este tiempo, Señor, son tiempos tan difíciles, Padre, pero que tú demuestras tu misericordia y tu amor, Señor, hacia una nación que se pierde, Señor, hacia un pueblo que anda convulsionado, Señor, por tanto desorden social, y que tu misericordia se expresa a esta nación por medio de una iglesia que tú has dejado para que sea la sal y la luz. Ayúdanos, te lo ruego. Oro por mis hermanos que están enfermos, Dios, en esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, en sus vidas, Señor. Oro, Señor, para que el miedo, para que el temor, Señor, de tu iglesia desaparezca, Señor. Y que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, como dice, Señor, Hechos 1:8, Señor, que nos has dado el poder para compartir tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es
es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional.